Jorge Hefner y todos, por supuesto, @dicho esto en A24 es nuestro Instagram para que puedas hacernos todas las preguntas. Hola, Jorge. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo sé que futurología no es lo tuyo, definitivamente, pero más allá del chiste, reclaman, ¿cuándo vas a hacer fiesta? Que yo digo, en marzo. Es muy disparatado que yo... No, para marzo no. ¿Vieron? Para marzo no es disparatado. Gran Los que se fiesta. acuerden de nosotros. ¿De verdad? Sí. ¿Como cuando éramos chicos? ¿Como cuando...? No sé si tan como que eran los chicos. Pero contame, en serio, ahora veremos un poco qué evolución ves. Mira, venimos de un momento muy difícil, muy triste, el haber superado los 100.000 fallecimientos, muy triste, no hay que meterle más adjetivos, indescriptible. Yo creo que en este momento particularmente estamos transitando una mejoría. Y esa mejoría se objetiva en datos. También hay preocupaciones pendientes. El número de casos en el último mes y medio bajó un 50%, la disminución en terapia fue... internaciones en terapia de 7.500, 7.800 a 4.000 y pico, y el número de fallecimientos, que es lo que siempre baja a posteriori de todo esto, bajó en un 20 o 25%. Y por otra parte, lo que es la campaña de vacunación ha tomado más envergadura, llegaron 8 millones de Sinopharm este mes, van a llegar, otros 8 el mes que viene, 2 millones y Moderna, y media de Moderna, CanSino, es decir, que yo creo que estamos en una situación... Vamos a un momento bisagra, yo creo que es en agosto o septiembre, donde la pandemia va a seguir existiendo, pero vamos a tener que padecer muchos menos fallecimientos, morbilidades severas e internaciones en terapia intensiva. Tengo un stop para seguir. Pues decís, bajó y están los números contundentes. ¿Eso fue el efecto de aquel parate raro que conversábamos nosotros? No parecía el parate tan duro que se había lanzado. La vacuna, todo junto, ¿qué fue lo que hizo que bajara esto? ¿O el virus este cretino que hace esto? El virus cretino hace ciertas cosas que no podemos interpretar. Wow. Entonces, si vos me decís que yo te explique cuándo sube y cuándo baja, tenemos algunos elementos. El parate ese ayudó, fue un parate relativo, ayudó, yo creo que ayudó poco. La extensión de la campaña de vacunación está ayudando. La internación en terapia intensiva es de gente de 50 y 52 años, pocos de 70 años, que fue el pico de internación en la primera ola, y en la medida que avanza el programa de vacunación, está un poquito más relajado este sistema de salud pero tan castigado. Yo creo que la vacunación es el elemento crítico. Incluso tenemos una amenaza, la variante Delta, ¿sí? Que no hay circulación comunitaria, o creemos que no hay, pero que dentro de poquito la vamos a tener porque es lo único que circula en Europa, el 50% de lo que circula en Estados Unidos. Tuvimos 15 casos, que algunos hicieron aislamiento, otros no hicieron el aislamiento, lo vamos a tener. Ahora, mira lo que pasa en Reino Unido. En mes y medio pasan por variante Delta de 1.500 a 35.000 casos en el día de ayer. Aumentó muchísimo, pero con una baja tasa de letalidad. Que eso vi hoy, y ojalá pudiera haberlo recordado para decirlo con precisión. Vi las 3 curvas de Gran Bretaña. Infectados volando, internados más baja y muertos mucho más abajo. O sea, lo cual demostraba esto que vos estás diciendo, ¿no? Demuestra que la gente mayor de 35 o 40 años, que es la que más propensa a sufrir morbilidad severa, está vacunada. Pero ahí está vacunada, ahí tiene una ventaja frente a nosotros, pese a que se está vacunando más. Tenemos que cubrir a la gente con 2 dosis. Claro. Porque para la variante Delta sí o sí necesitamos 2 dosis y hoy estamos en el 12%. En las 2 dosis. Llegamos al 50 con una dosis, cosa que está bien. Hay que acelerar lo que es las 2 dosis para tener una buena protección. Jorge, de lo que se sabe, porque es no sé, como tiene 2 caras, maravilloso por un lado y horrible por la otra, de lo que se va sabiendo, porque vamos aprendiendo con el virus, ya está, es claro que la variante Delta no es más letal, sino solo ultra más contagiosa, ¿o estoy equivocado? No. No es más letal. O sea, no mata más. No mata más. No es como la variante P1, que sí mata más que la variante británica y la del año pasado. Mirá que tenemos un 60% de lo que circula en el país, hoy es P1. Hoy es P1. O sea, P1 es la que tuvimos... La de Manaos, la de Brasil. La que vino de Brasil y que cerramos las fronteras no a tiempo, para decirlo sinceramente. Ahora, hay que avanzar con el programa de vacunación y entonces yo creo que agosto, septiembre va a ser un momento donde va a circular el virus, hay que seguir cuidándose. En marzo, yo creo que si hacemos las cosas correctamente, con un universo de vacunas que cada vez es más disponible, con proyectos interesantes en el país para desarrollo de vacunas propias. Wow.
importante. Hay 4 grandes proyectos o 5 grandes proyectos. Yo creo que en marzo podés hacer gran fiesta. En marzo, gran fiesta. Digo, ya para marzo estamos en que muchos cumplieron el año de vacunados. O sea, va a ser necesario, vos estás convencido que va a ser necesario anualmente. Anual, cada año y medio, por una parte, y después en la medida que tengamos un poquito más de tranquilidad, ver los distintos grupos. Qué sé yo, si vos tenés un paciente por ahí que está inmunosuprimido por haber recibido un trasplante, por ahí sí necesitamos una tercera dosis. Esperemos que ahora que entra Moderna se puedan vacunar a los chiquitos que padecen comorbilidades. Entonces empieza a haber diferenciación para distintos grupos, ¿de acuerdo? Pero sí, cada año y medio hay que revacunarse muy posiblemente, aunque tenemos buenas noticias en el sentido que la inmunidad conferida por vacunas parece perdurar más de lo que habíamos pensado hace 3 o 4 meses. Por eso te decía, esto siniestramente y apasionantemente atrapante. Porque estamos aprendiendo. Tenemos un compañero en la radio que los otros días contaba que no se vacuna, no porque sea antivacuna, no porque... Y me sorprendió que mucha gente se atrevió a decir, la verdad que estoy de acuerdo con él, porque creen que esto es un mero ensayo, que supongo que lo es, y que por lo tanto yo no quiero ser el conejillo de indias del ensayo de los científicos. Yo me da ganas de irlo a vacunar de prepo, pero sé que eso no se debe. Sí. Pero digo, ¿qué pasa con...? Efectivamente, ¿somos conejillos de India y es razonable que lo seamos? Bueno, digamos, hay mucha experiencia en vacunas. Y si somos conejillos de India, ya la 4ª parte de la humanidad en el planeta se vacunó. Claro. Se vacunó. Entonces, de vuelta, cuarta parte. La cuarta parte. 3.000 millones de personas, 2.800, 3.000 millones ya se han vacunado, muchos con una dosis, otros con 2 dosis. Y la verdad que los resultados de la vacuna son impresionantemente buenos. Ah, qué bueno, hay que insistirlo todo el tiempo. Bueno, tenemos un problema con las vacunas. Y puede surgir, como alertó antes de ayer la OMS. En la Argentina avanza la campaña de vacunación, más allá de está avanzando. Vos tomás un continente entero, África, ¿sí? No hay vacunas. 1% de la población está vacunada. Mañana tenemos un foco ahí, empieza a circular y tenemos la variante P8. Claro. Entonces, por eso se alerta. El problema de la circulación favorece nuevas variantes, nuevos peligros, y esas nuevas variantes pueden evadir acción protectora de las vacunas. La solución es universal. Pero ante el argumento de yo no me vacuno porque vaya a saber qué es la vacuna, están ensayando, bueno, ya ha habido un ensayo maravilloso, que es la 4ª parte del planeta. Si vos te vacunás, tenés 10 veces menos probabilidad de padecer una infección severa. Enorme. Protege mucho más que otras vacunas. ¿Cualquier vacuna? Cualquiera de las que estamos usando. Viste que también nosotros, que somos unos ignorantes soberbios, empezando por el que suscribe, pero digo, y baja esto, pero la China no sé qué, pero la mejor, viste, el ranking de los burros es, la Sputnik es buenísima, la mejor del mundo, y la más flojita es la Sinopharm. ¿Tiene algún sentido que digamos esto? No, mira, no tiene sentido en uno de los sentidos. No tiene sentido en el sentido que con 2 dosis, que es el esquema completo de Sinopharm, Sinovac, vos fíjate lo que pasó en Chile y Uruguay, tardó un poco más. Claro. Tardó un poco más, porque evita menos la transmisión que otras vacunas como Pfizer o Sputnik. Pero bajaron los casos en forma dramática. Uruguay está a punto de librar cuando le ha ido mal, en algún momento incluso peor que la Argentina. Esto es interesante que reiteremos, sobre todo porque en Uruguay y en Chile se había usado mucho la China. Sinovac. O sea, lo que no evitaba era que se siguiera contagiando, pero sí la mortalidad. O sea, la morbilidad severa y la mortalidad muchísimo, la capacidad de transmitir al otro menos. En ese sentido son menos potentes Sinovac y Sinopharm. Tendemos a que los periodistas nos ocupemos más de... El año pasado yo me acuerdo que abríamos el programa y teníamos un cuadro. Cantidad de infectados, cantidad de camas de terapia intensiva y el R. ¿Tendemos a que esto ya no se mire tanto, sino la cantidad de gente en terapia? Como dato de terapia y muertes. Yo creo que es el indicador duro. El indicador duro de cómo andamos en la pandemia, digo, porque si nosotros subtesteamos tenemos menos, es terapia y fallecimientos. Y el otro indicador es el nivel de vacunación. El nivel de vacunación. Son las dos cosas, la solución y el gran problema final que es la muerte. ¿Y nivel de vacunación para que provoque un impacto como el que vos estás planteando debe ser de qué porcentaje? Y nosotros, digamos, inmunidad de rebaño nos falta, Estados Unidos no llega a la inmunidad de rebaño. No porque no tenga vacunas, sino porque los republicanos no quieren vacunar. Ese es el punto. Inmunidad de rebaño es un 70 y pico % de la población. ¿70? 75. Ah, 75. Lejos. Claro, tenemos un 10-12% de gente que se ha infectado y por eso ya tiene la respuesta inmune puesta en marcha. Eso nos falta. Pero si nosotros tenemos bien cubierto a todos los que son mayores de 40 años y los menores con comorbilidades,
no vamos a tener más 400, 500 fallecimientos. Vamos a dividirlo por 10. Sí, Rosario. Sí, hablabas de la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que seguramente va a haber variantes más peligrosas. Entonces, nos tenemos que aprender a convivir con el virus, esto que dijo Boris Johnson, de, bueno, va a haber 100.000 contagios por día, si tenemos que aprender a que va a ser así. Son dos cosas para mí distintas. Primero, no sabemos si van a surgir variantes más preocupantes que las 4 de preocupación actuales. Si lo dejamos seguir circulando, esa posibilidad va ganando ventaja. También es posible, pero incluso con todas las variantes y con las vacunas que tenemos actuales, responden bien si tenés el esquema completo de vacunación. Si surge una variante que salta esa protección, no lo podemos descartar. Pero ya se está trabajando en vacunas de segunda y tercera generación, Pfizer, Moderna, Sputnik, las chinas también, etc. Primer punto, la apuesta de Boris Johnson, tremendamente peligrosa. Tremendamente peligrosa porque hoy por hoy se está contagiando todos los chicos de las escuelas primarias y secundarias que no están vacunados, porque no se han vacunado en Inglaterra. Recién empiezan ahora con el sector de 2 a 18 años. Entonces incluso los chicos van sin barbijo al colegio y en gran parte es gente menor de 20 años. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo de la variante Delta, que es el long COVID, el COVID largo. Entonces, como política sanitaria para un país que podría decir, seguimos 2 meses más y vacunamos a todo el mundo, porque tienen las vacunas, tiene Oxford AstraZeneca, tiene Pfizer, etc. La verdad que es una política que yo creo que es muy criticable. Mira, algunas preguntas. @dicho esto en la 24. A ver si te entendí bien, dice Peter. ¿Las vacunas no evitan el contagio, pero sí evitan los síntomas graves? Sí, básicamente. Parece una contradicción, pero es así. No, no los síntomas, digamos. No vas a padecer infección grave si estás vacunado, salvo que tengas muy, muy mala suerte. Ahora, vos estás vacunado, tenés un contacto estrecho y a otra persona le podés transmitir el virus, pero el virus tuyo se queda acá. No va al pulmón, no va al corazón, donde hace grandes problemas. Sí podés transmitir, por eso la recomendación, estás vacunado, usá barbijo, mantener distanciamiento, etc. Claro. María Alejandra, tengo las 2 dosis de Sinopharm y al mes me agarré COVID y no fue muy leve, como me dijeron. Ahora me pregunto, ¿cuánto me está protegiendo esta vacuna en serio? Bueno, es especulativo, yo no sé cómo lo hubiera agarrado si no tenía... Pero cuando ves la estadística incluso en el país, ves que protegió en un 80% a los casos severos. Total. Entonces, sí protege, podés tener mala suerte. Sí, Martín. Jorge, marcabas, y como marcan todos tus colegas, que la variante Delta tiene más contagiosidad, un nivel muy alto. Cuando sea circulación comunitaria en el país, ¿crees que vamos a requerir nuevas y mejores medidas de cuidado de las que conocemos ahora como distanciamiento, uso de barbijo, alcohol en gel? ¿Vamos a tener que reforzar eso con nuevas medidas? Yo creo que vamos a tener circulación comunitaria y creo que la vamos a tener en relativamente poco tiempo. Es decir, yo no sé si va a ser un mes y medio. Frente a eso tenemos que ver cómo avanzan 2 parámetros. El nivel de contagios y el nivel de internación en terapias intensivas y fallecimiento. Y eso va a depender de la cobertura completa que tengamos de vacunación. La gente cubierta con 2 dosis. No descarto que tengamos que retroceder en algunas medidas. No descarto eso. Pero si llegamos con gente mayor de 40 años, 2 dosis protegida, yo creo que entramos en otro escenario, realmente, en otro escenario. Jorge, ¿vos dejarías las medidas respecto al cepo a los vuelos hasta que se haga comunitaria la transmisión? ¿Dejarías las fronteras cerradas respecto a 1.000 pasajeros diarios que puedan arribar, justamente para demorar más la llegada de la cepa? La cepa en algún momento en el gobierno incluso reconocen que va a llegar, como vos lo planteás, que va a ser transmisión comunitaria, pero lo que intentan es ganar un tiempo hasta lograr más vacunados de primera dosis y también de segunda dosis. Hasta que eso suceda, ¿vos dejarías las fronteras tal como están? Yo ganaría ese tiempo para las vacunas, absolutamente sí. Vos podés cerrar o podés alternativamente administrar una logística donde la gente que ingrese al país, más allá del número que sea, tenga que hacer una cuarentena obligatoria y vigilada por 10 días. Que es lo que te están exigiendo. En hotel, como planteó Cariñano. En un hotel público, y es antipático, pero con medidas de control para que no pueda salir del hotel por 10 días. Pero no hay duda, pero para mí no es tan elemental. Global. Perdón, Luis. Sí, claro, Luigi, por favor. No, como estrategia global, digo, ahora nos olvidamos un poco del país. Las grandes potencias tendrían que haber vacunado el tercer mundo, ¿no? Digo, porque la cantidad y el hacinamiento que está ahí. Y ahí se da la mutación de las cepas, ¿no es cierto? Darwinianamente, porque ahí cuando más contactos y más surge la posibilidad de una cepa.
La ¿cierto? pandemia planteó como pocas experiencias en la historia la inequidad en la distribución Totalmente. de un recurso que tiene que ver con la Sí, pero es un boomerang, ¿no? Porque se vuelve con cepas que no podés controlar. Totalmente. Si el día de mañana en África surge Sí, una lo dijiste variante vos. que escapa a la respuesta inmune de la vacuna Pfizer, Moderna, La que de cualquier otra, penetra en una semana en los Estados venga. Unidos, es así. Quiero hacer un instante, arroba dicho esto en A24 para que le preguntes a Jorge Hefner, porque, bueno, vinculado con el COVID, vinculado con el Uruguay y vinculado con una amiga que es Susana Jiménez, fue dada de alta definitivamente. Creo que este es el título de la noticia. Gustavo Descalzi, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Luis? Bueno, primero que nada, felicitaciones por dar el gran paso. A ver Gracias. si me enseña, porque creo que en el Uruguay no hay registro civil. No sé, no me enteré si No hay habría, acá. yo Así he que, pasado por en delante de algún momento, algunos, Bueno, felicitaciones, muy Gracias. buena noticia acá en el Uruguay. Ha sido muy bien recibida y será muy bien recibido cuando vengan aquí a pasar unos días. Bien, vamos a la noticia del día de hoy. Susana Jiménez fue dada de alta y ya salió a la calle. Le quiero contar que el médico le dijo, Susana, estás perfecta, empezá a hacer vida normal. Lo único que te voy a dejar por las dudas es todavía algo de asistencia en la casa respiratoria por si algún día llegás a necesitar, tenés el equipo ahí. Pero ella está perfectamente en la casa, sin ningún tipo de problema. Le cuento, Luis, que yo el miércoles me crucé por minutos con Susana Jiménez, había ido a la peluquería, ahí en la rotonda de la Parada 5, ahí en Punta del Este, y después fue a un comercio ahí aledaño a comprar, a hablar con las personas de ahí. Estuvo muy amable, se quedó como media hora conversando con el del boliche, le contó todo lo que había pasado. Así que Susana ha vuelto a la vida, por suerte, a la vida que nosotros nos gusta verla, ella aquí caminando por Punta del Este, andando por todos lados. Así que maravilloso. Mejores noticias para esta semana, que es la mejor semana de todo el año en materia de contagios. Y si quieren, Esto es importante, repasamos los Gustavo. números del Uruguay. Esto es importante porque hablamos de que tardó un cierto tiempo la baja de la mortalidad del COVID. En cambio, en esta semana hay buenas novedades. Cuénteme a qué se refiere. Bueno, primero que nada, vamos a hacer promedio de la semana. Como me dice el experto, me dice, no sea apresurado porque un día nos vaya bien. Tome el promedio de la semana. Esta semana que ha pasado, que estamos finalizando hoy, amigo Luis, estamos en el menos del 5% entre la cantidad de positivos y el testeo, que es una cifra que ellos querían. Estamos en el promedio de los 400 casos nuevos diarios. Hemos bajado de aquel 35.000 casos que teníamos hace 60 días a 5.150, 5.149 creo que soy. Es decir, que estamos con un número óptimo para decir de que tenemos de alguna manera ya manejada la situación. Vuelven a hacerse toda la traza de cada nuevo contagio, se puede hacer toda la traza al ser menos contagios. Decirle que hubo pocos fallecidos y que la cifra ha bajado notablemente. Igual siempre hay que lamentar un fallecido, aunque sea uno solo, amigo Luis, pero han bajado notablemente con respecto a aquellas cifras duras. Y decirle que mañana el Uruguay estará inoculando al 70% con la primera dosis de toda la población del Uruguay y 57 rumbo al 58% con las dos dosis. Así que son todas buenas noticias, amigo Luis. Enhorabuena, me alegra mucho, mi estimado colega Gustavo. Le dejo un gran saludo de este lado del charco y nos estamos viendo, Abrazo grande, amigo. Hasta luego. Bueno, pequeña pausa. Hay montones de preguntas. Es notable. Después te voy a pedir que hagas casi un capítulo especial para los vacunados con Sinopharm. Porque cada vez que hablamos con alguien, como el caso tuyo que sabe tanto, es Sinopharm, esta duda, que hay que sacarla. Después nos están preguntando, aparte del tema Sinopharm, combinación de vacunas, vacuna vegetal, síntomas. Los chicos, los tres estuvieron... ¿Estás vacunado, Luigi? Sí. ¿Qué te tocó? AstraZeneca. Bueno, yo estudié en Oxford, así que... Bueno, los cuatro son AstraZeneca. Sé por Martín, Rosario y Nacho que la pasaron bastante movida con los... ¿A vos cómo te fue? A mí me fue bárbaro, tuve una potencialidad y una energía que no tenía desde los 12 años. Y porque a los jóvenes los afecta. jóvenes, No sí. quiero decirle nada a Luigi, pero... En un momento me dolió el brazo y después no lo sentí más. Ahora Ya no lo tenemos. Bueno, tras la pausa hacemos todo el repaso. Dicho esto en 24 para preguntar. Bueno, estábamos hablando con Jorge Hefner, lo abro también en la mesa. Vacuna china, digamos, desatanicemos que tiene menos efecto, que me protege menos. No hay ningún motivo para decir esto. No.
La vacuna china, tenés dos vacunas chinas que son a virus inactivado. Sinovac, que se usa en Chile y Uruguay, recién veíamos Uruguay como bajó la pandemia, y Sinopharm en Argentina, que es muy, muy parecida y están llegando muchas. Con 2 dosis tenés un nivel de protección frente a la enfermedad severa, registrada incluso ya en el país, del 85% al menos. Es decir, es una vacuna muy, muy efectiva en cuanto a la prevención. Es un poquito menos efectiva en que si vos estás vacunado, tenés un contacto estrecho, Claro. podés transmitir. Por eso tarda un poco más en bajar la pandemia. Pavada también de casa. Me vacuné y no me dio nada, que no me prendió la vacuna. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos que te decían no te prendió la vacuna? No, no pasa nada, no pasa nada. Los que somos grandes realmente tenemos en general mucha menos respuesta inflamatoria, la inoculación en general, menos febrícula, menos malestar, y eso no tiene nada que ver con que no desarrolles una respuesta inmunológica. Nada. Tranquilidad, podés pasarla re bien y podés estar montando una respuesta inmunológica muy, muy protectora. A todos le hago la misma pregunta y me gusta porque está dividida la biblioteca. ¿Tiene algún sentido hacer análisis de anticuerpos? No. Hoy, ¿por qué no? Porque, digamos, el 80-70% de la gente va a empezar a desarrollar niveles crecientes de anticuerpos. Hay un 10, 15, 20% de la gente que no, incluso que no desarrolla anticuerpos. El punto es, esas personas tienen una respuesta de memoria subyacente. Cuando entra el virus, esas células rápidamente se van a transformar en células productoras de ¿Se anticuerpos. acuerdan de aquello? Se acuerdan. Y se acuerdan por toda la vida. Vos fíjate, sarampión, ¿cuándo te vacunaste? Te vacunaste cuando eras chiquito. Chiquitísimo. La vacuna antipoliomielítica. ¿Cuándo Claro. Claro. Y estás protegido por toda la vida. En este caso no va a ser por toda la vida. Bien. Pero sí se pone en marcha una respuesta de memoria maravillosa. Sí, Rosario. ¿No va a ser por toda la vida tampoco los que tuvieron COVID y tuvieron una dosis de vacunas, que en un momento se especuló con eso? Yo creo que no va a ser por toda la vida, pero es una respuesta más potente. Infección más una dosis es más potente que 2 dosis sin infección. Claro. No sabemos cuánto va a durar. Hoy circuló la versión de que AstraZeneca te deja cobertura de por vida. ¿Todavía no hay estudios que lo comprueban o no? Hay un estudio publicado, el estudio que vos mencionás es un estudio publicado hace 2 días en Lancet, si no me equivoco. Y lo que demuestra es que vos te vacunás. Y entonces los anticuerpos, cuando vos los medís como tales, bajan en su concentración, pero en la actividad importante que tienen, que es neutralizar al virus, se mantiene constante por mucho, mucho tiempo. El trabajo llega a 10, 12 meses. Eso es una maduración. El sistema inmune madura en esa medida. Y lo interesante que es, cuando testean esos mismos anticuerpos contra las variantes de preocupación, esas que evaden un poco, andan mejor los anticuerpos tardíos que los tempranos. Entonces parecería que la protección va a ser por más tiempo. Es una buena noticia. Tengo varias preguntas. Ahí voy enseguidita, perdón, Martínez. Florencia, dada la variante de Delta en el Reino Unido, ya no esperan 3 meses para la segunda dosis. ¿Cuál sería el plazo recomendable? Esta 1 y 500 de segunda dosis de Sputnik. Ok, entonces, el plazo recomendable es, sobre la base de respetar 3 o 4 semanas, lo más cercano a eso. Es decir, no más 3 meses, sino a la 3ª semana, 4ª semana, si tenés el suministro, hacerlo. Lo mismo que hacemos con Sinopharm, hacerlo. Segunda dosis de Sputnik. Hay una falencia, hay menos de las que necesitamos. Por eso se está estudiando en ciudad, en provincia y en nación la combinatoria. Si no llega la cantidad suficiente, seguramente se van a poder combinar vacunas. Afuera se está combinando primera dosis de Oxford AstraZeneca con segunda dosis de Pfizer y anda muy bien. Y por ahí los resultados de estas combinaciones van a estar en 2 o 3 semanas, porque son Bien. estudios cortitos. Hablaste de vacunas de Moderna, que a lo mejor se usen para más jóvenes. Marcelo Padovani, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Mirá, ahí tenés los camiones del Correo Argentino y de Andriani, que son el Correo Sí. Estatal y el Correo Privado, que van a llevar las vacunas a los centros de distribución. Aquí lo que está por pasar es que van a llegar 3,5 millones de vacunas de Moderna en 2 vuelos de aerolíneas argentinas. Esto va a ser cerca de las 11 de la noche. Es un evento al que el gobierno le da mucha trascendencia. Va a estar Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Y también Estados Unidos le da mucha trascendencia porque va a estar la encargada de negocios en la Argentina, en la embajada en Buenos Aires, que reemplazó al embajador Prado. Ustedes saben que todavía el Senado de los Estados Unidos no le ha dado, el Capitolio no le ha dado acuerdo todavía a ningún senador de la administración, a ningún embajador de la administración Biden. Por lo tanto, asume el cargo la encargada de negocios en la República Argentina, y esto se nota ya en la seguridad, que es un poco más estricta
que las últimas veces, es decir, cuando vienen solamente funcionarios del Gobierno Nacional. Reiteramos, 3,5 millones de dosis de Moderna van a llegar en aproximadamente 1 hora y 10, 1 hora y 13 minutos exactamente, según nos informa la gente de aerolíneas. Gracias, Marcelo. ¿Qué más sabemos, Rosario, de esta vacuna? Bueno, como decía el doctor, la idea es aplicarlo a menores. Hoy en Argentina hay vacunas, hay primeras dosis y en un momento se mencionó a Moderna como posibilidad de una segunda dosis de otras vacunas como la Sputnik. Incluso la ciudad de Buenos Aires ya está avanzada en un análisis para ver si se pueden combinar y en la provincia se empezó a hacer. ¿Qué es lo que dice el gobierno? No, nosotros queremos que vayan a los menores de edad, no utilizarlas como combinación de vacunas, por lo cual seguramente estas vacunas no van a ser repartidas en lo inmediato porque para esto se necesita la aprobación de la FDA, que es el organismo de Estados Unidos como la ANMAT en Argentina. Lo que cree el gobierno, lo que le informaron es que en las próximas horas estaría esta autorización, es decir, que se podría vacunar con esta vacuna y se podría utilizar en pediatría, es decir, que ni bien se tenga la autorización, va a ir a un grupo de menores de edad con comorbilidades. Primero, en la ciudad de Buenos Aires incluso estiman que este número es 20.000 personas, puede ser cerca de 100.000 a nivel nacional. Bueno, te tengo que hacer una pausa, pero y se va a quedar Jorge. Tengo una pregunta de burro que soy. Si yo que me vacuné, no tiene sentido que me haga análisis de anticuerpo, porque me pueden dar bajos, pero mi memoria celular está ahí latente. ¿Cómo saben en estos estudios de combinación de vacunas de que es efectivo? O sea, ¿qué mide? El asunto es así. Está muy buena la pregunta. ¿Viste? Si vos levantás los niveles de anticuerpos, esa es la medida que estamos tomando como subrogante de protección, que no implica que si no lo levantás no lo tengas. Pero si vos levantás entre 20 y 100 veces, tenés la evidencia de esa respuesta de memoria puesta a andar. Entonces, ahora nos hace un estudio de fase 3. Por eso, como decías, es muy rápido que vamos a tener el resultado. Claro. Básicamente que levanten mucho los anticuerpos y ese es el subrogante de eficacia. Subrogante se llama. Sí. O sea, que subroga lo otro. Lo que no lo puedo... El estudio de eficacia, que es que salgas a la calle y que no te contagies, porque ese estudio de eficacia demora muchísimo tiempo. Lleva tiempo. Así es. Hasta yo lo entendí. Mirá, lo cual, si lo entendí yo, pequeña pausa y contestamos las últimas preguntas. Varias cosas. El tema de las personas alérgicas o no recomendadas para vacunas. Por ejemplo, alguien que tiene problemas con el diclofenac o alguien que alguna vez tuvo un episodio de edema de glotis. El asunto es, salvo que haya tenido una manifestación muy severa, que es un shock anafiláctico, en todos los demás casos, alergias, etcétera, no hay ninguna contraindicación. Si tuviste ese antecedente, consultás con tu médico. ¿Tiene algún componente vinculado con el huevo? ¿Soy alérgica al huevo? Viste que hay mucha gente que no se puede vacunar por esto. No, pasa que eso es una metodología que se usaba antes, amplificar en huevos no embrionados los virus. Ninguna de estas vacunas usa esa tecnología. ¿Cuánto tiempo desde que tuve COVID me puedo vacunar? Teóricamente se está pidiendo 3 meses. Pero una vez que superás el cuadro agudo, ya podés vacunarte. Pedir 3 meses tiene que ver con un criterio epidemiológico. Dejar que gente que no está infectada y por lo tanto no tiene respuesta inmune, se vacune primero. Bien. Tengo 2 dosis de la vacuna Sputnik. ¿Me puedo dar un refuerzo? Ya quiero un refuerzo. Yo te confieso que lo vi afuera en Estados Unidos. Sí. La gente por la calle. Yo ya tengo las 2 de Pfizer, pero mañana me doy la de Johnson. Hipervacunado. Pero te juro. ¿Qué cosa? Sí, no está indicado. No está indicado. Hay gente que lo ha hecho, no hubo ningún efecto contraproducente, pero no está indicado porque tenés una muy buena protección. Misu, tengo dosis de Sputnik, una a los 115 días de la segunda. ¿Me puedo quedar tranquilo? Sí, absolutamente. Incluso pero me gusta el quedarme tranquilo. Se puede quedar tranquilo y se sigue cuidando mucho como Cuidado todo el mundo. cruzando la calle, ¿no? Porque la gente piensa que porque está vacunado, ¿no? ¿Me olvidé de preguntarte algo importante? ¿Me olvidé de preguntarte algo importante? No me olvidaste absolutamente nada. Me preguntaste todo. Genial, gracias como siempre. Un placer verte. Gracias por el